Bueno, en este problema se nos plantea estudiar el movimiento de dos trenes que salen y llegan a las mismas estaciones, los dos recorren 200 kilómetros y el primero lo hace a una velocidad de 100 kilómetros por hora con una parada intermedia de 10 minutos y el segundo va a una velocidad más alta de 120 kilómetros por hora. Se nos pide saber si los trenes llegarán o no a la vez a la estación de destino, cuál de los trenes es el que llega antes, etc. Bueno, pues vamos a solucionar el problema analizando cada tren por separado. El tren 1, como efectúa una parada, aunque en los otros dos tramos siga la misma velocidad, pues nos va a obligar a tomar su movimiento estudiándolo en 3 tramos diferentes. Vamos a analizar, por tanto, cuáles son los tiempos a los que empiezan y acaban esos tramos del tren 1. Ponemos los tramos primero, A, B y C. A continuación pondremos, por ejemplo, el tiempo que tarda, el tiempo inicial, lo vamos a poner en minutos. El tiempo final, que lo vamos a poner también en minutos. La velocidad a la que circula, que la vamos a expresar en kilómetros partido por minuto. La posición inicial, kilómetros, y la posición final en kilómetros. Bien, completamos la tabla haciendo las separaciones y empezamos a tomar los datos que ya conocemos. Separaciones verticales, hacemos las columnas. Bien, tenemos que tener en cuenta varias cosas, que las ecuaciones de los movimientos rectilíneos uniformes, que son los que llevan ambos trenes, son por un lado que la velocidad se expresa como el desplazamiento dividido entre el tiempo que ha transcurrido, sea posición final menos posición inicial, partido por tiempo final menos tiempo inicial. Si queremos la podemos escribir así en caso de necesitarla, que la posición final será igual a la inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y también, como las velocidades nos las dan en kilómetros por hora, pues las vamos a pasar a metros por segundo. Por ejemplo, la del primer tren, que sería 100 kilómetros por hora por una hora, que son 60 minutos, pues nos da una velocidad de 1,667 kilómetros partido por minuto. Como veis, estoy cogiendo más decimales de los que os suelo decir, pero es porque en este caso en particular, como no tomemos varios decimales, como cortemos por ejemplo a la décima y pongamos 1,7, vamos a cometer un error grande y por unos minutos, por unos segundos, no vamos a obtener el resultado que realmente da el problema. Así que cargaremos con unos poquitos más de decimales de la cuenta. La velocidad del segundo tren, vamos a pasarla también de kilómetros por hora a metros por segundo, serían 120 kilómetros por hora por una hora, que son 60 minutos. Igualmente, del cambio nos salen 2 kilómetros por minuto. Bien, pues continuamos con los datos que tenemos del primer tren. Al principio, tiempo inicial, 0. Velocidad a la que se mueve durante ese tramo se mueve a 100 kilómetros por hora, que hemos dicho que son 1,6667 kilómetros por minuto. Posición inicial, a la estación inicial le daremos el valor 0. Posición final, según el enunciado, dice que para cuando está a mitad del recorrido, por lo tanto, la posición final de este tramo será 100. En este caso, calculamos el tiempo que ha pasado. Para calcular el tiempo final del tramo A, bueno, pues el tiempo final del tramo A será igual a, esto valdría 0 en ese caso, por lo tanto sería igual a el desplazamiento dividido entre la velocidad a la que va el tren. Serían desplazamientos, son 100 kilómetros, dividido entre 1,6667 y eso me da un valor de 60 minutos. Lo cual es muy evidente, porque si has recorrido 100 kilómetros a una velocidad de 100 kilómetros por hora, es una hora que son 60 minutos. Pero bueno, para justificar ese resultado, lo ponemos así. Este será el tiempo del siguiente intervalo, que como dice que tiene 10 minutos de parada, acabará a los 70 minutos. Y por último, el último intervalo, que empezará a 70 minutos y acabará pues lo mismo que hemos hecho anteriormente. La velocidad sigue siendo, aquí es 0 y aquí es 1,6667. Entonces,
aquí empezaría en la posición 100, acabaría igualmente porque no se ha movido, empezaría en la 100, por tanto, en el último tramo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que le quedan otros 100 kilómetros, acabaría en la posición 200, que ya es donde está la otra estación, y si hacemos la misma cuenta que hicimos al principio, va a tardar otros 60 minutos, que sumado a los 70 que tenemos serían 130 minutos. Este valor de tiempo que sale aquí, lo que nos refleja es el tiempo total. O sea, el tiempo total que ha empleado o el tiempo que ha transcurrido desde que el cronómetro, digamos, se pone en marcha sería de 100 para el tren 1, sería de 130 minutos. 130 minutos lo mismo que 2 horas y 10 minutos. Por lo tanto, si sale a las 13 horas, llega a las 15 horas y 10 minutos. ¿De acuerdo? Esa es la hora de llegada a la otra estación. Bien, veamos ahora, analicemos el movimiento del tren 2. El tren 2 es mucho más simple porque el movimiento lo hace de un tirón, por lo tanto no es necesario contemplar tramos ninguno. Su velocidad es de 120 km por hora, que pasado a kilómetros por minuto sería 2. El tiempo inicial del tren 2 sería de 30 minutos. ¿Por qué? Porque cuando él sale ya marca el cronómetro que está midiendo este movimiento 30 minutos. Y el espacio que tiene que recorrer, el desplazamiento que tiene que realizar son 200 kilómetros. Vamos a ver el tiempo que tarda y así ya sabemos si los trenes llegarán o no llegarán a la vez, a ver quién es el que llega el primero. Bueno, pues el tiempo que tarda lo podemos averiguar de esta ecuación. La velocidad es el desplazamiento partido por el tiempo que ha tardado, por lo tanto el tiempo que ha tardado será igual a el desplazamiento que ha hecho dividido entre la velocidad. Sustituyendo datos, tendríamos que el desplazamiento que tiene que hacer son 200 kilómetros dividido entre la velocidad a la que va, que son 2 kilómetros por minuto. Eso quiere decir que el tren 2 tarda un tiempo de 100 minutos. 100 minutos que son 1 hora y 40 minutos. Bueno, pues si el primer tren salía a las 13 y el segundo tren sale a las 13:30, pues si el segundo tren sale a las 13:30, llega 1 hora y 40 minutos más tarde, pues llega a las 15 y 10 horas. ¿De acuerdo? Entonces, los dos trenes, si os fijáis, los dos trenes llegan a la vez. Este llega a las 3:10 y el segundo tren también llega a las 3:10. Por lo tanto, en ningún momento se rebasan y los dos trenes llegan a la vez a la estación. Otra forma de verlo, el segundo tren ha tardado 100 minutos, pero había salido 30 minutos más tarde que el primero. Por lo tanto, si contabilizamos el tiempo por el cronómetro cuando llega el segundo también me hubiera marcado 130 minutos, que es lo mismo que ha tardado el primero. Bueno, para dibujar la gráfica necesito una serie de valores de tiempo, que lo vamos a poner en minutos, y las posiciones de los dos trenes, posición del primero en kilómetros y posición del segundo en kilómetros también. Veamos qué intervalos de tiempo debemos de tomar. Vamos a coger todos los tiempos significativos, los que rompen los intervalos del primero, donde empieza a andar el segundo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, tiempo inicial, 0. Otro tiempo que vamos a considerar, 30 minutos, porque es cuando empieza a andar el segundo. Otro tiempo que vamos a considerar, el siguiente sería 60, que es donde se corta el primer tramo del primer tren. Después, al cabo de los 10 minutos, se reanudaría el movimiento y ya por último el valor 130, que es cuando llegan a la estación los dos trenes. La posición del primer tren, pues a tiempo 0 sería 0,
A 30 minutos, pues si has recorrido, no sería necesario hacerlo, pero si has recorrido en 1 hora 100 kilómetros, pues en 30 minutos, que es la mitad, habrás recorrido la mitad del espacio, por lo tanto 50. Si queréis lo sacáis y si no lo dejáis sin ese valor. Al cabo de 1 hora está en la posición 100, sigue parado 10 minutos, a los 70 minutos entonces en la posición 100 y por último estaría en la posición 200. Ahora vamos a anotar los datos de la posición del segundo. A ver, a tiempo cero todavía no se ha movido. Si queréis poner 0, pues 0 porque no se ha movido del sitio. Al cabo de 30 minutos de estar el primero en movimiento, el segundo está en la estación a punto de salir. Al cabo de 60, si queréis podéis calcularlo directamente, pero ya os digo, esos dos valores no van a hacer falta porque el segundo tren se mueve de forma continuada y entonces solamente necesitamos una línea recta que con 2 puntos es más que suficiente. A 130 se encuentra en la otra estación. Bueno, pues vamos a dibujar la gráfica a continuación. Bueno, pues como habéis visto en la gráfica, ambos trenes, el tren 2 está representado por el color rosa, el tren 1 está representado por el color azul, pues esta sería la gráfica que corresponde al movimiento que se ha descrito durante todo el problema.